Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos a la sesión del bootcamp del presente día que tenemos sobre finanzas a cargo de la señora Romina Ferreira Peña. Ya dentro de poco en pantalla vamos a colocar la biografía de la señora Romina Ferreira. Le agradezco a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta nueva sesión del YBT Bootcamp hoy, 3 de diciembre del 2020. Esta sesión se lleva a cabo como parte del proceso de la 16ª edición de la competencia Talento e Innovación de las Américas. Estamos presentando la nueva experiencia del portal del Bootcamp. Pueden ingresar cuando gusten ybt.net/bootcamp para conocer las siguientes sesiones que tenemos, pero al mismo tiempo poder acceder a la diversidad de recursos que tenemos, recursos empresariales que les puede apoyar en el proceso de elaborar su proyecto. En la siguiente diapositiva me gustaría pues darle la más cordial bienvenida y agradecerle profundamente a la señora Romina Ferreira por apoyarnos a conducir esta sesión. Señora Romina, le cedo la palabra para un saludo antes de proceder a hacer lectura de su biografía y darle la más cordial bienvenida nuevamente. Hola, muchas gracias por la presentación. Nada, es mi gusto estar hoy acá y bueno, espero que se puedan llevar unas buenas herramientas de esta presentación. Muchas gracias, señora Romina Ferreira. Ella es parte del equipo de trabajo de la Corporación Financiera Internacional, el grupo del Banco Mundial. Ocupa el cargo de analista de inversiones globales en la Corporación Financiera Internacional. Es una entidad parte del grupo del Banco Mundial en Washington, D.C. Previamente se desempeñó como consultora en el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Además, fue analista de negocios en HSBC y BBVA en Argentina y en el continente de Asia. La señora Romina Ferreira posee una maestría en finanzas en la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos, es becaria Fulbright del Gobierno Federal de los Estados Unidos y además ha cursado estudios en la Universidad de Hong Kong en Asia, en la King College en Londres y es titulada en negocios internacionales por la Universidad de Montevideo en Uruguay, en su país natal. Señora Romina, si usted quisiera complementar también esta biografía, nos gustaría que lo pueda hacer. También manifestarle a nuestros participantes que en el chat vamos a estar colocando un enlace con algunas preguntas para que por favor ustedes las puedan responder. Toma pocos segundos y es para conocer el estatus de su proyecto actual. Y eso nos va a ayudar mucho también durante la sesión con la señora Romina. También quisiera dar la bienvenida a las personas que nos están acompañando por Facebook. Gracias por unirse. Por favor, compartan la sesión con otra persona utilizando el hashtag TICAméricas, el hashtag YBT Bootcamp, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Así que, sin más preámbulo, porque el tiempo es oro, le cedo la palabra a la señora Romina Ferreira. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Edgar, por la presentación. De nuevo, es mi placer estar acá. Ya hace varios años que estoy haciendo esta presentación y la verdad es que creo que el trabajo que hacen es muy bueno, muy necesario para la región. No sé si ya puedo empezar a compartir pantalla o todavía no. Un disclaimer es que, bueno, todo lo que diga en esta presentación es mi visión propia y no de la IFC, o sea, de la Corporación Financiera Internacional ni del Banco Mundial. Y ya con eso vamos al programa de la presentación. Entonces, mi idea hoy es guiarlos por el balance de resultados y cómo calcular el punto de equilibrio, mostrarle qué es un balance, qué es un flujo de caja, mostrarles un ejemplo y ir a las preguntas, que es la parte que a mí más me interesa. De nuevo, el ejemplo que voy a hacer es muy genérico y por ahí, no sé, algunos tienen un proyecto de servicios, otros tienen un proyecto más donde estén vendiendo, digamos, un producto físico. Entonces, esto va a cambiar mucho cómo se van a ver su Excel, digamos, ¿no? Bueno, entonces, primero que nada, ¿qué es un balance? Como lo dice la presentación, muestra la situación de un negocio en un determinado momento. Es como se le saca una foto
a su negocio en un determinado momento, que, bueno, dependiendo de las leyes de cada país, ustedes podrán elegir, no sé, 31 de diciembre, el del Banco Mundial, por ejemplo, es 30 de junio, 31 de junio, 30 de junio. Pero sí, es como que se mira la empresa en ese determinado momento. Y los componentes principales de un balance son el activo, que son los bienes y derechos de la empresa, el pasivo, que son las obligaciones de la empresa, por ejemplo, la deuda, todo lo que la empresa tiene que pagar, y el patrimonio, que es el aporte de los inversores más las ganancias reinvertidas. Esto es lo que en inglés se llama equity. ¿Qué es un estado de resultados? Bueno, a diferencia del balance, el estado de resultados muestra la evolución de una empresa en un periodo de tiempo, entonces es un flujo. Los componentes principales son las ventas, cuáles son los ingresos generados por las operaciones del negocio principal, los costos variables, cuáles son los costos materiales de producción más recursos humanos. La definición de costos variables puede ser todo aquello que pueda cambiar en menos de un año, o sea, todo aquello que es más arraigado a la producción de un producto más. Por ejemplo, no sé, si estoy vendiendo mates, como tengo acá, parte de mis costos variables sería, no sé, el mate en sí, la semilla, lo que sea mi materia prima. Después tenemos otros costos que incluyen los costos fijos, que son, por ejemplo, costos administrativos, costos de ventas, costos financieros. Y los costos fijos son aquellos que no se pueden modificar o que no dependen tanto de vender un producto más, sino que son costos que están, por ejemplo, por ya abrir la empresa o por tener la empresa, por estar en funcionamiento. Bueno, ¿qué es un flujo de caja? Y esto, si están buscando financiamiento, puede ser que ya se los hayan preguntado alguna vez si tienen un flujo de caja. Analiza, o sea, sirve para analizar si las operaciones generan suficiente dinero para sostener el negocio, y se divide en 3 distintos tipos. Entonces, está el flujo de caja de las operaciones, son todo, y por flujo me refiero a un ingreso o egreso de dinero. Entonces son el flujo, el ingreso o egreso de dinero generado a través del negocio principal, o sea, de vender mi producto. Después está el flujo de financiamiento, que es ingreso o egreso de dinero generado a través de mis medios de financiamiento. Por ejemplo, si yo tengo una deuda, entonces sería el dinero que me entra a la empresa por ese préstamo. Y también incluiría, por ejemplo, los repagos de la deuda que yo hago, o sea, los pagos de principal más los pagos de interés, aunque eso a veces se puede, también lo pueden considerar como operaciones. Y bueno, después tenemos los flujos de inversiones, que como decía, eso es, por ejemplo, si tengo un inversor, o si invierto yo también en otras, o sea, en algún otro emprendimiento que me genere inversiones. Bueno, ¿por qué es importante entender esto? Es importante para 3 distintos públicos, digamos. Los inversores, como nombraban esas 4 personas que están buscando financiamiento, esto puede ser de inversores privados, ¿no? A través de inversiones de patrimonio. Entonces, es importante para el inversor entender y poder hacer una evaluación de la compañía basado en el valor presente de los flujos futuros. Esto es un concepto muy de finanzas, que por ahí ya están familiarizados, pero el valor presente de flujos futuros quiere decir que el inversor va a comparar, digamos, la ganancia que puede obtener de la inversión, pero también teniendo en cuenta su costo de oportunidad. Y esto quiere decir que es cuánto él está perdiendo de ganar por haber puesto su dinero en nuestro emprendimiento y no, por ejemplo, en otro, no sé, en la bolsa de valores.
Después, también, o sea, eso es una de las formas de hacer una evaluación. Otra de las formas es comparando con otras empresas. Entonces, por ejemplo, si es un inversor grande que tiene experiencia, que invierte en varias empresas, tienen más o menos una idea de cuáles son los múltiplos y los ratios de, de inversión que maneja la industria, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, si estamos hablando de una empresa de reciclaje, y aunque de esas no hay tantas, pero bueno, ya tiene, o sea, si el inversor ya conoce la industria, puede saber como, bueno, en esto voy a esperar que mi inversión, eh, que mi ganancia en la inversión sea 3 veces lo que invertí, o no, capaz que en reciclaje es mucho menos, 1,5. Entonces, para eso sirve también sirven el estado estos estados contables. Bueno, también sirve para realizar ratios para entender las tendencias en eficiencia y rentabilidad. Entonces, cuando uno hace el flujo de fondos y lo proyecta, o un balance y lo proyecta, o también el estado de resultados proyectado, puede analizar cómo espera el emprendedor que la empresa evolucione. Entonces, ver si, por ejemplo, no sé, algo de, un ratio que se usa mucho es ver cuántos días, por ejemplo, un inventario demora para venderse, ¿no? ¿Cuál es se llama turnover de inventario? Entonces, por ejemplo, en una empresa de autos de lujo, o sea, va a ser mucho más el tiempo que el inventario esté quieto en la empresa, pero en una empresa, por ejemplo, de un bien de consumo, no sé, un bolígrafo, una lapicera, se esperaría que el movimiento de inventario sea mucho más rápido. Después se va a analizar cuál es la diferencia entre, o sea, se va a analizar cuáles son los márgenes que maneja la empresa: margen operativo, margen neto. Margen operativo es cuánto es mi ganancia sobre cada producto que yo vendo, nada más teniendo en cuenta los costos variables de producir eso. Y el margen neto ya es mi ganancia sobre, o sea, cuál es mi porcentaje de ganancia sobre mis ventas, pero ya teniendo en cuenta los costos administrativos y otros costos que mencionábamos antes. Bueno, esto para los acreedores, aquellos que me van a dar el financiamiento, van a hacer un análisis de liquidez y un análisis de solvencia. Entonces van a evaluar cuál es el estado del emprendimiento, en qué posición se encuentra para repagar la deuda y para, bueno, repagar también sus intereses. Y el análisis de solvencia ya sería en el caso de que, bueno, de que declaren bancarrota, cuál es la posición de activos de la empresa para recuperar mi préstamo, ¿no? Y bueno, y después, para ustedes mismos, para los administradores, para los emprendedores, es muy importante tener toda esta información contable, porque les ayuda a hacer un análisis operacional, ver cuáles son mis márgenes, ver dónde estoy gastando mucho, dónde estoy gastando poco, dónde puedo mejorar. También nos ayuda a hacer planeamiento financiero, que es proyectar, o sea, ver en el futuro cuándo yo voy a necesitar una inversión fuerte, voy a tener un gasto fuerte, voy a tener que comprar una maquinaria, y poder ajustarme a eso, poder prepararme para cuando llegue ese momento, yo, o sea, mover todas las partes de mi empresa para tener los flujos necesarios. Y también podemos hacer un análisis de eficiencia, ver si realmente estamos usando los recursos de la mejor manera. Y ahora voy a ir a mi ejemplo. Sí. No sé si hay alguna pregunta ya antes de que pase el ejemplo. ¿No? Bueno, Aún no, paso el ejemplo. podemos avanzar. Ok. Perfecto. ¿Están viendo el Excel? Sí. Sí, lo observamos. Muy bien. Bueno, este es un ejemplo muy simplificado
Y es un ejemplo que es muy genérico también, lo que mencionaba, o sea, hay más en esta época de la tecnología en la que vivimos, hay muchas empresas de servicios que por ahí esto no sería tan aplicable, pero bueno, al fin y al cabo la idea es la misma. Entonces, a mí me gusta tener esta pestaña en un Excel que me parece súper sencilla pero súper informativa, que voy a tener lo que son mis ingresos, mis costos y el cálculo de qué sería mi punto de equilibrio. Entonces, primero voy a poner cuáles son mis costos fijos. Por ejemplo, si estoy pensando contratar a alguien, generalmente, bueno, esto es un costo que no va tan arraigado a cuál sería, o sea, a la producción de un artículo más, sino que, bueno, generalmente se hace un contrato, es un costo que lo voy a tener por lo menos por, no sé, 3 meses en Uruguay es como lo mínimo, puede ser un año, lo que sea. Después tenemos costos de herramientas y equipo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo, como lo había dicho, mi producción de mates, y además del mate quiero, no sé, hacerle una base, voy a tener que comprar una herramienta, bueno, para grabar la madera, una herramienta para, por ahí, forjar lo que sería la base metálica. Después tenemos gastos de publicidad, de nuevo, o sea, es más que nada al principio cuando están generando su base de clientes, esto va a ser un gasto fuerte y que no va a ser tan relacionado con vender un solo producto más. Después tenemos servicios de empresas, contables, abogados, etcétera. Y bueno, y acá hay un genérico de cualquier costo que ustedes necesiten agregar. Todo este cálculo yo lo estoy haciendo en base a un año, ¿tá? Y estos son, de nuevo, esto es un ejemplo, entonces son números que no son muy realistas. Y tenemos ahí una suma de lo que serían todos mis costos fijos, de nuevo, para un año. En costos variables, yo voy a calcular cuánto, voy a estimar cuánto pienso producir en un año. Entonces, en mi caso, estoy diciendo que voy a producir 20.000 mates y voy a agregar cuáles son mis costos de materia prima para esa producción de 20.000 mates. Entonces, yo sé que para producir 20.000 mates necesito 200.000 dólares de materia prima 1, 35.000 de materia prima 2, 35.000 de materia prima 3, que de nuevo, materia prima puede ser lo que les decía, la base del mate, no sé, aluminio, pintura, lo que necesite para producir. Y esta voy a hacer la suma de cuáles serían mi total de costo variable para un año. Y acá voy a calcular cuál es el costo variable unitario. Entonces, hago el total de costo variable dividido lo que yo creo que voy a producir en un año. De nuevo, esto es solo una forma de calcularlo, pueden hacerlo, o sea, por ahí ustedes ya saben cuál es su costo variable unitario, prefieren por materia prima, entonces prefieren poner directamente cuál es el costo variable unitario por materia prima, después multiplicar por la cantidad que creen que van a producir. Y esto es una cuenta que es bastante sencilla, pero que a mí me parece súper importante, que es el punto de equilibrio. Entonces, yo acá voy a poner 3 distintos precios de ventas. Son, por ejemplo, 15, 20 y 5 dólares que voy a vender cada uno de mis mates. Y lo que me va a ayudar a hacer acá esta cuenta es a entender cuántas unidades yo tengo que vender para cubrir mis costos variables y mis costos fijos. Entonces, de nuevo, es una cuenta muy sencilla. Lo que hago es el total de mis costos fijos anuales más el total de mis costos variables anuales dividido el precio. Dividido el precio. Entonces ahí me va a decir que, por ejemplo, tengo que producir 18.000 unidades
al año para cubrir mis costos y estaría teniendo un margen operativo del 10%. En el caso de que mi precio de venta sea 20, o sea, subo el precio de venta, entonces voy a tener que producir menos unidades al año, 13.000, y mi margen operativo sería más alto, 33. Y en el caso de mi precio de venta de 5, tendría que tener una venta, una producción de 54.400 y mi margen operativo sería negativo. Entonces ya ahí sé que tengo que descontar esos $5. Y esto es muy importante cuando ustedes hacen un estudio de mercado para, bueno, cuando van a probar a ver cuánto pueden cobrar por su servicio, por su producto, está bueno hacer en conjunto el punto de equilibrio, y ahí ya saben si pueden seguir adelante o si hay algo que tienen que arreglar. Bueno, y voy a ir por lo que serían los 3 estados contables, muy rápidamente. Y empezamos todos los estados contables con información de base que yo necesito para completarlos, ¿no? Entonces, acá tengo un concepto que es el concepto de depreciación o amortización, que es un concepto contable, pura y exclusivamente contable, que refleja cuánto se va gastando, o sea, cada cuánto se gasta mi activo fijo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una máquina de pintura para mi mate y digo que esa máquina dura 5 años, le voy asignando esa pérdida del valor de la máquina cada 5 años. O sea, una vez por año durante 5 años. Y esto es importante porque nos permite descontar, o sea, es como una cuenta de costos, entonces nos permite asignar ese costo y nos va a servir a la hora de pagar impuestos, porque al tener más costos tienen que pagar menos impuestos. Bueno, entonces, fue una explicación un poco simplificada, pero bueno, creo que es importante ese concepto. Tenemos activos fijos por 5.000, tenemos una tasa de impuesto de 30%, que eso es de vuelta un ejemplo, eso va a depender de la regulación de cada país. Una tasa de interés del 10%, que es a cuánto se financian ustedes, cuánto el banco les estaría haciendo un préstamo anual. Y acá tenemos, bueno, ingresos, costos variables y otros costos que yo los traigo de la pestaña anterior, como lo pueden ver. Y todo esto es anual. Porque, de nuevo, esto nos va a servir para ponerlo en el estado de resultados, que es una imagen durante un periodo de tiempo. O sea que lo tienen que ser anual. El margen de ganancia lo estamos trayendo de esta misma pestaña, que es el margen operativo, o sea, yo elegí el precio de 15 y un 10%, porque bueno, supuse que a más de 15 no podía vender toda esa cantidad de unidades que necesitaba. Y tenemos un gasto de... ok, no, acá me confundí. Esta tasa de interés es la tasa de interés que nos va a comparar el inversor. Entonces, acá estamos suponiendo que el inversor puede ganar 10% invirtiendo en el mercado, por ejemplo. Entonces, acá tenemos gastos en intereses, que es la tasa de interés a la que nosotros vamos a pagar. Tenemos una suposición de que tenemos un pago de la deuda durante 3 años. Y estos son los ratios que les mencionaba anteriormente, que nos permiten ver la empresa, cómo está funcionando. Entonces, tenemos días de rotación de inventario, que son 10 días, yo digo cada 10 días rota todo mi inventario. Días por cobrar, esto es cuánto, si en el caso de que yo a mis clientes los estoy financiando, cuánto demoro en cobrar cada venta, 30 días. Días por pagar, es a cuánto me financian mis proveedores. Acá estoy diciendo que es 60 días, entonces nada, esto por ahí no es tan real en un emprendimiento al principio, pero
En un mundo ideal estaría bueno que se pudieran ganar esos 30 días entre a cuántos ustedes pueden pagar y cada cuánto les pagan. Y bueno, después esta es la parte de suposiciones para hacer las proyecciones. Entonces yo voy a decir que este emprendimiento va a crecer al 30% anual. El crecimiento de los costos fijos lo voy a hacer un 10%, que el mínimo sería la inflación de cada país. Y también voy a decir que mis inversores, yo les voy a dar un 10% de las ganancias a mis inversores de capital, digamos, ¿no? O sea, no los inversores que nos financiaron, no los acreedores, sino a los inversores de capital. Y vamos a generar primero que nada el estado de resultados con todos estos datos. Entonces, al principio, los ingresos, de nuevo, vienen de lo que habíamos puesto acá al principio en la información de base, que a su vez vienen del cálculo que habíamos hecho en la otra pestaña. Pues tenemos los costos de venta, que también vienen de la otra pestaña, y esto es lo que nos va a dar la ganancia bruta. Incluimos otros costos, que son los costos administrativos, y vamos a tener la ganancia neta antes de impuestos, interés y amortización. De ahí le restamos la amortización, que es ese costo ficticio de que mis activos fijos se están devaluando. Y vamos a tener la ganancia neta antes de impuestos e intereses. Después tenemos cuáles son los intereses, dependiendo de los cálculos que teníamos arriba. Entonces, si ven acá, van a ver que esto es cuánto me queda de deuda por el interés, por el porcentaje de interés, y la ganancia neta antes de impuestos. Ahí les descuento los impuestos, que es cuál es mi ganancia neta antes de impuestos por el 30%, y obtienen la ganancia neta, a la cual le van a sacar el 10% de dividendos, y estas son las ganancias retenidas que pueden reinvertir en la empresa. Bueno, eso es como una idea general de qué es un estado de resultados. Después van a tener un balance, que de vuelta es una foto en un momento de cuál es el estado de la empresa, y como les mencionaba en la presentación, van a tener un activo, un pasivo y patrimonio. El activo son todos aquellos mis bienes y derechos en la empresa, entonces sería, por ejemplo, caja, y estos son todas suposiciones, lo que está en amarillito y azul son todas suposiciones que yo hice. Digo que arranco con $15.000, después voy a tener cuentas a cobrar, que son las cuentas que mis clientes no me han pago, el inventario que tengo generado pero que todavía no vendí, y estos son todos mis activos variables. Activos fijos sería la maquinaria, por ejemplo. Entonces están los $5.000 que yo había puesto que tenía como inversión de maquinaria. Después tenemos pasivo y patrimonio, tenemos las cuentas a pagar, el pasivo de corto plazo. Las cuentas a pagar de nuevo son aquellas que le debemos a nuestros proveedores, y pasivo de corto plazo es la parte de la deuda que tenemos a 3 años, pero la parte que tenemos que pagar en este año. El pasivo a largo plazo sería el resto de la deuda, o sea, los que tenemos en el año 2 y en el año 3. Este es el total de mis pasivos. El capital de los dueños, estamos asumiendo que el dueño, o sea, que el dueño o los inversores, el amigo, el primo, quien sea que le dio la plata, va a invertir $20.000 en el primer año. Y en el caso de que ya tenga un año de operación, o 6 meses, un mes, podemos decir que hay una ganancia retenida que se reinvirtió, que son estos $1.000. Y esto es muy importante, y es que el activo sea igual al pasivo y al patrimonio. Esto es una igualdad contable que por ahí ellos están familiarizados, pero que todo lo que yo tengo, todos mis bienes y derechos en la empresa, tienen que tener una forma, o sea, un respaldo de cómo los obtuve, ¿no? Entonces, ya sea a través de pasivo, que es el financiamiento o mis obligaciones,
y el patrimonio, que es lo que, bueno, los capitales, digamos, de los inversores, o mis ganancias retenidas de otros años. Y el famoso flujo de fondos. Acá vamos a tener todos los ingresos del año, le vamos a sumar la depreciación, porque de nuevo no es un costo real, sino que es un costo, un costo contable. Le vamos a restar los cambios en cuentas a cobrar. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿se acuerdan que mencionaba que mis cuentas a cobrar son aquellas cuentas que yo le vendo a mi cliente, pero todavía no me han pago, ¿no? Entonces decimos que de un año a otro mis cuentas a cobrar aumentaron $22.000, financié un montón a mis clientes, y entonces eso es plata que, si bien está en mi activo, en mi balance, no la tengo en mi flujo. O sea, no es dinero que tengo hoy en día con el que puedo contar. Entonces lo vamos a descontar. Y lo mismo para el cambio de cuentas a pagar. Entonces, si de un año a otro aumentó muchísimo las cuentas que yo tengo para pagar, eso quiere decir, o sea, si bien es pasivo y si bien aparece como obligaciones, quiere decir que no hubo un flujo negativo de dinero. O sea, eso es dinero que yo todavía en teoría tengo. Entonces lo vamos a sumar. Y lo mismo con el cambio de inventario. Este es el flujo de caja, es el flujo por las operaciones, digamos. Después tenemos un flujo de fondo por el financiamiento. En este caso tenemos una deuda y tenemos el pago de capital de esa deuda y los pagos de dividendos a nuestros inversores. Entonces, como decía, vamos a estar pagando $1.666 porque era una deuda a 3 años, entonces 1.666 de principal en cada año, y en este caso los intereses los habíamos descontado ya dentro de del estado de resultados, acá. Bueno, y por último tenemos cuál es la cuenta final, cuáles son los flujos de fondos netos en cada año estimados. Es normal que en el primer año sea negativo, porque en los primeros años sea negativo, porque la empresa lleva tiempo para generar ganancias y hay mucha inversión en los primeros años. Y acá vamos a calcular cuál es la tasa interna de retorno y el valor actual neto. Estas son dos fórmulas que ya están en Excel. La tasa interna de retorno nos muestra, bueno, esperen que voy a pasar a la presentación de nuevo. La tasa interna de retorno es una media geométrica de los rendimientos futuros esperados en la inversión. Entonces nos muestra cuál es el rendimiento sobre la inversión, y el inversor va a invertir solo si la TIR, o sea, la tasa interna de retorno, es superior a lo que él ganaría invirtiendo en otra empresa o en otro emprendimiento o en el mercado, que era ese 10% que nombrábamos al principio. Bueno, ahí hay un ejemplo. Y después tenemos el valor actual neto, que es el cálculo del valor presente de un determinado flujo de caja futuros originado por una inversión. Era lo que mencionaba hoy al principio. Ya tenemos todos los flujos de caja que salen a través de nuestras proyecciones, pero el inversor lo va a traer al valor presente. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a usar una tasa de descuento para tener en cuenta cuál fue mi costo de oportunidad por haber invertido en esa empresa y no en el mercado, por ejemplo, en la bolsa de valores o en otra inversión. Entonces, se traen esos flujos, se dividen sobre 1 más la tasa, elevado a, ahí está el dibujito, elevado a la cantidad de años.
Y el inversor va a invertir si el valor presente neto es mayor que 0. Y ahí hay unos números que, bueno, que en realidad eso depende mucho del país y del mercado y de la industria. Bueno, hay un poco de bibliografía para profundizar y voy con las preguntas. Muchas gracias a la Magister Romina Ferreira por tan extraordinaria presentación. Un componente muy importante de todo plan de negocios pues es el plan financiero. Es lo que nos va a permitir tener un negocio, una startup que sea sostenible con el tiempo, que sea atractiva para inversión. Y todo esta presentación y sobre todo estas herramientas y ese paso a paso que la señora Ferreira nos ha explicado, pues es muy importante, jóvenes. Hay otros temas que, claro, que nos gustaría abordar, pero por razones de tiempo no podemos, pero aprovechen este bootcamp, aprovechen, por favor, que tenemos a la Magister Romina Ferreira con nosotros en este momento para hacerles las preguntas. Y eso me lleva a lo siguiente, por favor, las personas que desean hacer su intervención a través del micrófono, solamente hacer clic en la mano que se encuentra en la parte inferior de su pantalla, o bien pueden, por favor, también escribir vía chat. Dicho eso, señora Ferreira, tenemos una pregunta en la sala de chat, hago lectura de la misma. Si me das 5 segundos solamente para poner en limpio, ordenar las preguntas, las intervenciones. Natalie Castro, ¿qué tal, Natalie? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Escribe lo siguiente, o pregunta lo siguiente. ¿El gasto por pautaje en redes sociales se consideraría como un costo fijo o un costo variable, en vista que no todos los meses se paga lo mismo? Pregunta Natalie Castro. Muy buena pregunta. En ese caso se hace un estimado, digamos, de cuánto se gasta anualmente y se ingresa como un costo fijo. Es lo mismo, por ejemplo, en gastos de publicidad, o sea, son costos más operativos, sino que dependen de cuánta es mi producción. Así que sí, esa sería mi respuesta. Gracias. Saludos también a las personas que nos acompañan a través del Facebook. Muchas gracias. Igual nos pueden hacer sus preguntas a través de ese canal. Otra pregunta que nos llega por otro canal, señora Ferreira, es la siguiente. En el perfil de inversión, ¿cuáles considera usted que son esos datos relevantes también que se van a colocar, además de una TIR, de una BAN, que pueda ser de utilidad a la hora de negociación con un prospecto de inversionistas? Muy buena pregunta también. En un perfil de inversión, bueno, de nuevo, TIR y BAN son muy importantes. También hay otra métrica que se usa que es cuánto lleva o sea, los años de repago, ¿no? En cuántos años se podría repagar toda la deuda basado en cuál es mi flujo de fondos libre, digamos, para repagar la deuda. Entonces, ese cálculo es muy sencillo. Lo que se hace es, se toma el total de la deuda y se divide por los flujos, digamos, o sea, se le van restando los flujos y cuando se llega a cero, esa es la cantidad de años en los que me llevaría repagar la deuda, sí, obviamente si destinara todos mis flujos al repago de la deuda. Después hay otras cosas importantes, en el caso de, por ejemplo, si ya tiene deuda la empresa, si es deuda, o sea, hay distintas categorías de deuda, entonces, no sé, si tenemos una deuda que por ahí es con un familiar, o una deuda que es con un banco, la deuda del banco vendría primero en la orden de a quién se le paga, ¿no? O sea, en la flexibilidad que tenemos de repago. O sea, hay deuda subordinada. En ese sentido, por ahí, si ya existe deuda, es importante también especificar eso para que el banco sepa quién está primero a la hora de cobrar. Muchas gracias. Otra pregunta que nos llega por otros canales. Los dividendos
un- una vez que se entreguen los dividendos de las utilidades, el saldo, cómo se registra en un libro contable para el siguiente periodo fiscal, si es como un activo en efectivo o cuál sería el registro indicado para tal fin, correcto. El dividendo, entonces, o sea, como lo mostraban en el Excel, es la última cuenta que se hace, porque ya es sobre o sea, es el flujo de caja que tenemos disponible. Entonces se resta, digamos, para obtener las ganancias que se pueden reinvertir, ¿no? Entonces, en el siguiente año, esas ganancias que se reinvierten, que ya está restado el dividendo, entran dentro del patrimonio, ¿no? El patrimonio tenía las inversiones bueno, del emprendedor o de quien sea que ponga el equity, el inversionista, y también en la otra parte del patrimonio eran las ganancias reinvertidas de la empresa. Entonces, sí, una vez que tenemos la ganancia neta, le restamos las salidas por dividendo y eso van a entrar en el año siguiente dentro de nuestro patrimonio. Muchas gracias. Nos siguen Hay llegando sí. una pregunta así. Alexander Ubaldo. ¿Qué tal, Alexander? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hago lectura de su pregunta. Aquellos que aplicaron a los retos Acción de YBT deben actualizar sus propuestas, ideas con base a estas presentaciones. Hace una segunda pregunta al mismo tiempo. ¿Se recibirá algún tipo de asesoría personalizada? Bueno, me gustaría responder esa segunda pregunta. ¿Tú puedes escribir, por favor, Alexander, al correo electrónico que ya voy a colocar aquí en el chat, ticaméricas@yat.net, para que podamos atender su caso pues, con la debida atención y dar un contacto directo con usted y apoyarlo. Pues sí, vamos a apoyarle y ese es parte del objetivo también del programa. Sobre la primera pregunta, es el formato. Bueno, cada categoría de premiación tiene un formato específico a seguir. No obstante, hay distintas variables, distintas métricas, etcétera, que digamos son generales o universales en todo proyecto. Y me gustaría que la señora Ferreira, bueno, nos pueda explicar un poco también cómo aplicamos este tipo de formato, estructura a seguir cuando se trata de un proyecto social, cuando se trata de un proyecto económico, independientemente sea con fines o sin fines de lucro, lleva también una estrategia de apalancamiento financiero y gestión financiera que debe seguir como en todo proyecto. Sí, respecto a ese punto, yo sé que esta presentación a veces puede generar como intimidación, intimidar un poco al emprendedor, porque yo lo que intento mostrarles es el punto de vista del que financia, ¿no? Pero no necesariamente ustedes tienen que hacer un Excel tan, como emprendedores me parece que no tienen que entender cómo hacer un Excel tan definido, pero sí me parece que es importante entender los conceptos que la persona que está financiando va a estar mirando. Sí, los aliento a, como todos pusieron que no le tenían miedo al Excel, a que usen esta presentación para por lo menos hacer una estructura de costos, una estructura de ingresos, calcular cuáles son sus márgenes a distintos precios, etc. Y yo puse mi correo al final por cualquier pregunta que puedan tener. La verdad es que en otras ediciones, o sea, no me han preguntado mucho, lo único que me han preguntado es que mandes las slides o el Excel como referencia, pero bueno, yo estoy a disposición también. Y para tu pregunta, Edgar, de cómo, a ver, la importancia de esto en un proyecto por ahí que no sea, o sea, no necesariamente sea un proyecto con fines de lucro o sea un proyecto social. Eh, Nosotros, o sea, en mi experiencia, muchas veces financiamos con otro objetivo, o sea, no necesariamente a la empresa que tenga el mayor rendimiento, sino que cumpla otro objetivo social. Pero siempre es importante mostrar estos números. ¿Por qué? Porque el financiador, si bien la empresa puede tener el mejor
objetivo social, si en los números no muestra que es sostenible en el tiempo, no hay nadie que la vaya a financiar, porque al final lo que sería una, una donación a un momento, pero que no es sostenible en el tiempo. Entonces, ya sea por ahí, sí puede ser una empresa que no tenga fines de lucro, pero que tenga un modelo, no sé, de suscripción, donde personas por, por apoyar, digamos, el objetivo social se suscriban, donen, pero eso también se podría reflejar en en los estados contables, como lo que estaba mostrando recién, dentro de los ingresos, ¿no? Entonces, me parece que esta presentación es súper relevante, no solo para aquellos que tienen un foco más, que tienen un foco no solo de lucro, sino también para los que no tienen, por ahí tienen un foco más social, pero de todas formas tienen que mostrar la sostenibilidad de su emprendimiento social, y no que es algo que va a quemar todos los recursos en un año y el año siguiente no saben cómo lo van a financiar. Muchas gracias. Otra pregunta ya para ir entrando, bueno, ya en la recta final de la sesión por razones de tiempo. Señora Ferreira, aquellas proyecciones financieras, por ejemplo, en la estrategia de precio, a veces vemos que colocan, si es comercio electrónico, a través de ventas online, colocan un precio de referencia de un país. ¿Qué estrategia desde el lado financiero pueden hacer para que sea de manera rentable cuando la audiencia no es en un país específico, sino que es en distintos países? Más que todo veo que apunta a lo que es la fijación de precio, pero cómo reflejarlo dentro de una proyección financiera a 3 o 5 años. Es una muy buena pregunta. La verdad es que mi fuerte no es la parte, digamos, de, mm, de explorar el mercado, de hacer esa parte inicial de fijación de precios, pero en un modelo financiero y en los estados sí se puede mostrar haciendo un análisis de casos. Entonces eso es lo que en el Excel muy fácilmente pueden poner 3 opciones de precios como las que teníamos, y entonces pueden cambiar todos los estados dependiendo de cuál es el precio que se elija. Y ahí le pueden mostrar a la persona que está financiando como, bueno, esta es nuestra TIR y este es nuestro BAN si logramos vender a X precio, esta es nuestra TIR y este es nuestro BAN si logramos vender a este otro precio, y lo mismo TIR y BAN para este tercer otro precio, y eso se puede hacer automáticamente en Excel. Y también lo otro que pueden hacer es o sea, ahí yo puse es un modelo muy simplista, ¿no? De 15, el mismo precio para todos, pero también pueden hacer una diferenciación de precios. Entonces ahí sus ingresos lo calcularían dependiendo de cuántos productos venden a cuál precio. Y el ingreso total después sería la suma de todo eso. Muchas gracias. Bueno, ya para terminar, algunas conclusiones, algunas palabras finales, señor Magister Ferreira, para nuestra audiencia que nos acompaña desde distintos países. Nada, creo que mi punto final es, les voy a poner de vuelta mi correo, que no tengan, o sea, cualquier duda que tengan, me escriban, y no encuentro dónde está el correo. Y el otro punto que quería decirles es que por favor no se olviden de incluir un Excel. No sé si están viendo ahí mi correo, rominaferreirapena@gmail.com. Yo creo que cuando yo veo un proyecto que tiene o sea, cuando tiene sus estimaciones de ingresos y egresos en un Word, me da una sensación de que no tienen muy claro, digamos, que la parte financiera. Entonces, no le tengan miedo al Excel, hay millones de videos
formas de aprender y de recursos, y bueno, y obviamente yo también estoy a disposición. Pero sí, a veces yo sé que puede ser un poco intimidante o que nunca usaron Excel porque no es el background de las personas, pero eh, los aliento a que lo usen, y una vez que lo empiecen a usar, se van a enamorar del Excel. Sí, muy importante también, sobre todo pensando en la actualización también del plan financiero. En la medida que van pasando los meses, en la medida que van pasando los años, y el Excel, pues ahí pueden tener las fórmulas, etcétera. Pero muy importante, el Excel es una herramienta indispensable en lo que es finanzas, el marketing también, y es muy importante ustedes como emprendedores también se puedan apoyar. Y existen distintos recursos, como lo que ya la señora Ferreira proyectó en pantalla, para que también se puedan apoyar con ellos. Exacto, gracias por colocarlo nuevamente. Para el Young America's Business Trust ha sido pues todo un honor, un placer tener a usted como orador el día de hoy, señora Romina Ferreira. Muchas gracias, felicitaciones por tan destacada y extraordinaria presentación, y felicitarla también por toda su carrera y por siempre apoyar a nuestra comunidad de emprendedores en toda la región, quienes están trabajando para llevar adelante su proyecto. Los que todavía no estén registrados en el TIC Américas, los invito para que se registren lo más pronto posible ingresando al portal www.ticamericas.net. Esta es parte de los beneficios y las oportunidades de participar en el TIC Américas. Dentro de pocos segundos vamos a colocar una encuesta breve en pantalla para que por favor la puedan completar, y al mismo tiempo quiero aprovechar para invitarlos para que nos acompañen a las próximas sesiones que vamos a tener en los siguientes días sobre financiamiento colectivo, mercadeo, entre otros temas. Ingresen al portal del Bootcamp y va a poder encontrar el calendario y la opción de registro. Señora Romina Ferreira, muchas gracias. Le deseamos que tenga un excelente mes de diciembre en esta víspera de Navidad. Muchos éxitos en su proyecto y agradecimientos también a todo el equipo de YBT que ha hecho posible esta sesión con usted. A ustedes, y bueno, mucha suerte a todos los emprendedores. Sí, muchas gracias, señora Romina Ferreira. Un gusto tenerlas siempre con nosotros. Que esté muy bien. Feliz tarde y saludos hasta Washington, D.C. Gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente tarde. Mi nombre es Edgar Maestre y agradecimiento a todo el equipo por acompañarnos. Hasta luego.